rápidamente habíamos pasado esto qué significa el marco conceptual como base de lo que es el surgimiento de las normas internacionales, más no es una norma internacional. Hemos visto la estructura, cómo viene esto del año 2018 y que ahora se aplica en el 2020. Bueno, la historia hablaba del 1989 primero y después el año 2010 y estamos hablando ahora del año 2018 que empezó todo esto en cuanto a la reforma y para el 2020 que es lo que empieza su aplicación. La gran variación es que el nuevo marco de conceptos tiene 8 capítulos. Todo tiene que ver con la estructura de las empresas que siempre tienen un ambiente de negocio, una estrategia para cumplir ciertos objetivos, que en un parangón lo mismo se tiene un ambiente contable donde están los muchos usuarios de información de propósito general y que también se tiene que trazar una estrategia contable, pero esa estrategia contable significa escoger las mejores políticas y prácticas contables para lograr la información. El otro es que el marco de conceptos solamente se refiere a los 5 elementos que tienen los estados financieros de manera general, en definición general, ni nada específico, y esos 5 elementos son el activo, el pasivo, ingresos, el patrimonio y gastos, que no hay otros elementos, solamente son 5 bajo ese concepto de preparación de estados financieros de propósito general. Esto nos permite también el marco de conceptos generar los diferentes modelos contables. Eh, bueno, de todas maneras, en Bolivia, escoger las mejores políticas y prácticas contables tiene que ver con tomar las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas, más las NIF con carácter supletorio y tal vez otras disposiciones y reglamentaciones. En la historia del marco de conceptos, este marco de conceptos viene desde el año 89 como primera versión, después el año 2010, y etcétera, ¿no? Bueno, ese es todo lo que habíamos visto. A ver, sigamos pasando. Habíamos hecho un ejemplo de decir, escoger las mejores políticas contables es basarse en el marco de conceptos y las normas, ¿no? Normas internacionales de información financiera, que son la mejor base. Y nos habíamos puesto 2 ejemplitos, ahí ese rato que los creamos, y dijimos, mucho cuidado con eso de escoger las mejores políticas y prácticas contables que, mm, que son distintas de lo que resulta ser la necesidad de preparar una declaración impositiva, porque eso tiene que ver con decretos supremos y la forma de recaudar fondos del gobierno. Sí, entonces, siempre además tendiente a que el marco de conceptos nos lleva a que, como tiene un carácter general y no específico, donde está definido los 5 elementos, entonces se puede construir en función del marco conceptual las bases fundamentales de la contabilidad de cualquier tipo de empresa. Si ahora hablamos del COVID-19, entonces podemos construir una empresa COVID-19 o una empresa de cualquier tipo hacia el futuro, como turismo espacial o ahora está de moda el software, por ejemplo, ¿no? Todo lo que significa empresas de software o mejor todavía, ¿no? Empresas de inteligencia artificial, etcétera. mm, No vamos a tener ningún problema siempre y cuando ustedes sepan qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio, qué es ingresos y gastos. Y entonces, si ustedes tienen alguna transacción y no pueden identificar la condición, entonces piensen en los 5 y la definición precisa, que enseguida vamos a entrar a eso. Entonces eso nos llevaba a decir que de manera general el marco de conceptos nos establece en un hecho contable, solo nos llega hasta definir que es uno, si es uno de esos, corresponde más bien a uno de esos 5 elementos, solo a uno de esos 5 elementos. No nos dice cómo registrar, etcétera, que estaría en
en la NIF correspondiente, ¿no? Eh, Ahora entramos a ver cómo era el marco de conceptos antiguo, para compararlo con el nuevo. El marco de conceptos antiguo tenía una partecita que eran las OB, que eran los objetivos de la información financiera. Tenía otra parte que era la entidad que informa, que nunca se hizo esta parte de la entidad que informa, que está con verde aquí y se quedó ahí truncado, digamos, ¿no? Lo que sí se tenía claro eran las características cualitativas, que eran las CC en el marco de conceptos, y el nuevo marco de conceptos del año 2010, el marco de conceptos del año 2010, tenía una parte que copiaron 100% de 1989 en la historia, y eso queda. Y hasta ahora queda, miren, lo del 1989 ahí que está con celeste, perdura en el tiempo hasta el 2020, como vamos a ver nosotros, con algunos ajustes, pero perdura. Entonces, lo que está marcado ahí como verde es la parte, digamos, del marco de conceptos que nunca se desarrolló en el antiguo marco de conceptos. En cambio, ahora, esta es la estructura del nuevo marco de conceptos. A diferencia de lo anterior, que tenía 4 partes, más uno que nunca se había desarrollado, ahora todo está desarrollado en 8 capítulos. Entonces, el nuevo marco de conceptos del año 2018, que entra en vigencia el año 2020, tiene el capítulo 1 que hace a los objetivos de la información financiera, o sea, en esencia decir, ¿para qué sirve la información financiera? No cualquier información financiera, sino una de propósito general, ¿no? Entonces, de hecho, esa información tiene que servir para revelar en realidad a los usuarios en general, dependiendo de quién será el usuario. Si es el banco, tiene pues un propósito. Si es un inversionista, tiene otro propósito. Si es el SIN, tiene otro propósito. Cada uno de esos usuarios de la información busca algo diferente, ¿no? De todas maneras, para eso la información tiene que ser en su característica útil, que enseguida vamos a repasar uno por uno, ¿no? Tiene la parte 2. Yo diría que el capítulo 2 debe ser lo más importante dentro de esta conceptualización, porque parte de definir lo que decía antes. Si la información no es útil, no sirve, no vale la pena el esfuerzo. O sea, las empresas no pueden dedicarse a poner mucho dinero, crear un super sistema, aparente super sistema, cuando la información que tiene no le es útil. Eso ha sido un gasto de plata. ¿De acuerdo? La información tiene que ser útil. Para que tenga que ser útil, tiene que tener una cierta característica, que enseguida lo vamos a repasar, ¿no? Eh, en todo caso, ¿quién es la entidad que informa y cuáles son los estados financieros? Esto que nunca se desarrolló en el antiguo marco de conceptos, que estaba como verdecito, ahora lo tienen definido en el capítulo 3. En todo caso, es muy escueto, tampoco es un gran desarrollo, pero aclara la condición, quién es la entidad que informa, quién es el responsable de la preparación de estados financieros, etcétera. El capítulo 4, junto con el capítulo 2, deben ser eh, algo que profesionalmente ustedes deben tomar muy en cuenta para llevar la contabilidad. Ahí están los 5 elementos de los estados financieros en lo que significa sus definiciones. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Para que realmente uno pueda registrar en el pasivo, tiene que cumplir con la definición. ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué es ingresos y gastos? Está en el capítulo 4. El capítulo 5 ya está cómo registrar eso que han definido como activos.
¿Cómo registrar eso que han definido como pasivos? ¿Cómo registrar eso que han definido como ingresos y cómo registrar eso que han definido como gasto? ¿Cómo se registra? Entonces, es en qué momento y cómo se registra, eso se llama reconocimiento. ¿Ok? El reconocimiento y al mismo tiempo es el desreconocimiento. Eso quiere decir, si reconocimiento significa cómo lo registraron, entonces también en algún momento hay que ver y cómo se da de baja. ¿Ok? ¿Cómo se da de baja de la contabilidad uno de esos 5 elementos o los 5 elementos? El capítulo 6 tiene que ver con valuación. Si ustedes quieren, ahí le dicen medición. Yo le puedo dar un toquecito más y decir valuación, ¿no? El capítulo 7, presentación e información a revelar. El capítulo que es uno de los nuevos capítulos, cómo se revela en cuanto a lo que significan los activos, los pasivos, etcétera. Y el capítulo 8 que siempre han perdurado, que es la base, una de las cuestiones clave para estructurar un modelo contable, que la pregunta es, ¿y cómo defines ganancia? Es que depende. Tú tienes que primero definir qué tipo de capital quieres mantener. Si quieres mantener un capital financiero, es una ganancia. Si quieres mantener un capital físico, la ganancia se conceptualiza de otra manera. Ah, ya. Entonces, es necesario definir en el capítulo 8 qué es eso del concepto de capital y mantenimiento de capital, ya sea capital financiero o capital físico. Entonces, ahí están los 8 capítulos del nuevo marco de conceptos. El marco de conceptos tiene ahora incorporado adelantito un glosario, porque a veces se confunden palabras. Por ejemplo, agregación, ¿sí? Que tiene que ver con que ciertos elementos o partidas que componen los elementos a veces se agregan y a veces se desagregan. O sea, si ustedes quieren, se juntan y se dividen o se escisionan. Entonces se agregan y se desagregan, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho también con la clasificación. En cambio, la baja de cuentas, eso es, sin momentos, es todo lo contrario de reconocimiento. Reconocimiento es cómo se registra contablemente, ¿no? En un lenguaje no apropiado, la baja de cuentas no es otra cosa que si algo se reconoció, ahora se debe desreconocer. No está bien la palabra, pero yo digo, así tiene que entenderse. Mejor, 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 la palabra correcta es si algo se registró contablemente, o sea, se reconoció, entonces ahora se tiene que eliminar de la contabilidad. Entonces, eso está definido como parte del glosario nuevo, ¿sí? También el glosario aclara lo que es prudencia. La prudencia para nosotros es un principio contable y bueno, ahora cuando hasta el año 2010 algunos profesionales han abusado de la palabra prudencia porque han empleado esa palabra como para registrar gastos exagerados, ¿no? Por si acaso. Entonces, ahora dice, ¿no? En el ejercicio, eso de la cautela, para eso se realizan juicios bajo condiciones de incertidumbre. El ejercicio de prudencia significa que los activos e ingresos no están sobreestimados. O sea, no pueden sobreestimarse, no pueden ponerle más allá de su valor. Y los pasivos y gastos no están subestimados.
Igualmente, en el ejercicio, la prudencia no permite la subestimación de activos o ingresos ni la sobreestimación de pasivos o gastos. Eso quiere decir que la prudencia es que no puede ser ni más ni menos. Antes la prudencia se entendía como que había que registrar más gastos y pasivos, más provisiones, más provisiones. No, ahora lo que pide es que no puede estar ni subestimada ni sobreestimada. ¿De acuerdo? La prudencia debe estar en lo justo de lo que corresponde registrar. El recurso económico, que es un nuevo concepto que es bien importante porque esto del recurso económico como glosario va a aparecer en la nueva definición de activos. Más bien, digamos, la definición de activos antigua mejorada. ¿Mejorada con qué? Con un concepto que se llama recurso económico. Entonces, ¿qué es un recurso económico? Para empezar, recurso económico es un derecho que tiene potencial para producir beneficio económico. Ahora ya se complicaron, porque de pronto aparece una nueva palabra o aparece una palabra que debe ser mejor, no sé si eso da, no. Bueno, no, no da. Beneficios económicos. A ver, le daremos un colorcito más fuerte para que esto sea más adecuado. Ahora sí, yo creo que ahí. Bien, entonces decíamos, hablar de recurso económico tiene que ver con un derecho y que tiene el potencial de generar beneficio económico. Entonces ustedes tienen que indagar un poco más sobre la palabra beneficios económicos porque a veces se confunde y muchos profesionales confunden como en una definición micro o macroeconómica. En realidad, hablar de beneficio económico es de la capacidad de generar efectivo. ¿Qué es beneficio económico? Es la capacidad de generar efectivo. Eso es beneficio económico. ¿Ok? No está directamente relacionado con la utilidad. Beneficio económico significa, ya les decía, es la capacidad de generar, en última instancia, dinero en efectivo, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Repito, es bien importante esto, ¿sí? ¿Qué es un recurso económico? Es un derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico. ¿Qué es beneficio económico? Es la capacidad de poder generar dinero en efectivo de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, por ejemplo, es yo vendo al contado. El registro contable, ¿cómo es? Cargo al efectivo y abono a ventas. Eso es directo. Ejemplo indirecto, ¿cómo sería? Mm, yo compro una propiedad, planta y equipo. Digo más bien, yo compro una maquinaria. La empresa compra una maquinaria. Luego esta maquinaria, para generar efectivo, tiene que producir y transformar eso en inventarios. Y luego que se transforma en inventarios, recién se puede vender. Y cuando se venda, recién logra el efectivo. Entonces, la maquinaria logró finalmente el efectivo, pero luego de muchas transformaciones, lo cual hace ver de que es una generación de efectivo de manera indirecta. ¿Ok? Y por último, también introduce el concepto de unidad de cuenta, porque ese derecho que se tuvo como recurso económico o el grupo de derechos, además las obligaciones, o el grupo de obligaciones agregadas, o el grupo de derechos y obligaciones, o sea, el grupo de activos y pasivos, si ustedes quieren verlo así.
a los que se aplican los conceptos de reconocimiento y medición. Entonces, reconocimiento es a los que se aplican cómo puede contablemente registrarse y en qué valor. Entonces, todo eso en cuanto a derechos y las obligaciones que se aplican en los conceptos de reconocimiento y medición, eso se llama unidad de cuenta. Hasta aquí, preguntas. Licenciado, Sí. hace referencia a que debemos hacer la suma, algo así, desde grupos de derecho. ¿A qué exactamente se refieren unidad de cuentas? Aparte, no lo entendí. Ah, ya, no, lo que pasa es que, a ver, asimilen, cuando hablamos de recurso económico más arribita, estamos hablando que es un derecho. En realidad, un recurso, en realidad, corresponde a un activo, que enseguida va a entrar en el concepto de activo. Simulen que este es un activo. Entonces, usted, en el fondo, lo que está diciendo es que es un activo o es un grupo de activos. ¿Me entienden? Pues eso quiere decir que ahí está cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta, equipo, etcétera. Pero también la unidad de cuenta tiene que ver con las obligaciones, o sea, está diciendo con los pasivos. Está hablando de que son, en última instancia, activos y pasivos. Activos, un hito o muchos activos, un grupo de activos, o pasivos o muchos pasivos. Eso es lo que está diciendo cuando habla de grupos de obligaciones. Más preguntas. Ok, entonces pasemos a lo siguiente. Es bien importante todo esto que estamos hablando. Licenciado, Lentamente, ¿no? una Sí. pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el principio de prudencia del marco de no, bueno, ¿qué diferencia hay entre la prudencia del marco de conceptos y el principio de prudencia de las normas de contabilidad generalmente A aceptadas? ver, en realidad no hay ninguna diferencia, solamente que la, digamos, la definición como se ha dado, tienen uno más desarrollo que el otro. O sea, cuando hablamos de prudencia en la norma de contabilidad generalmente aceptado, dice, los ingresos y gastos deben imputarse en el periodo que corresponda. No importa si estos sean, ¿no es cierto?, cobrado o pagado. Eso es la prudencia, es lo que establece como tal. ¿Ah? Y entonces muchos han dicho, sí, hay que ser prudente, hay que nomás registrar más gastos, por si acaso, por si acaso. Porque no estaba bien definido el concepto de prudencia en la norma de contabilidad, aunque tiene más bien el mismo espíritu. Frente a eso, el nuevo marco de conceptos dijo, es que es lo mismo, por si acaso, en cuanto a prudencia, dijo, está bien. Ustedes pueden registrar los ingresos o gastos, ¿no es cierto?, en el periodo que corresponda. ¿Qué dice ese principio que ustedes conocen? En el periodo que corresponda. De acuerdo, pero sin generar sobreestimaciones o subestimaciones, porque ustedes estaban registrando en el periodo más gastos, más gastos. ¿Por qué? Porque eso parecía que fuese, es que somos prudentes. Entonces, han tomado como si la prudencia fuera algo que uno tiene que prever. No, han confundido como que por si acaso hay que prever algo más. Es como generar reservas, como generar otros pasivos, generarse reservitas, colchoncitos, por si acaso registrar esto más. No, el concepto de prudencia no tiene que ver con subestimaciones ni sobreestimaciones. Esa es la nueva aclaración. Es el mismo concepto más aclarado. En síntesis, no hay diferencia. Gracias, licenciado. Más preguntas. Bien, entonces decía, entremos porque nos falta harto, pero esta parte es fundamental.
¿no? Entonces ya sabemos qué pasa con la gestión, con el nuevo marco de conceptos, ¿no? En sus párrafos, en sus párrafos de estatus y propósito, en la EP 515 dice, en este propósito, el nuevo marco conceptual debe cumplir con la misión que tiene la fundación y ofrece de desarrollar normas. Aquí está la declaración que hacíamos antes nosotros y decíamos, ¿para qué entonces sirve el marco de conceptos? Eso estaba en la EP5, es esto en realidad. Esto es la EP5, ¿de acuerdo? El propósito del marco de conceptos es que sea la base fundamental para generar normas. Eso está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, eso es la EP15. Perdón, la EP15, ¿dónde está? Más bien que EP 1.5, ¿de acuerdo? Ese mismo concepto es el que está aquí. Si ustedes quieren, aquí le vamos a poner esta florcita que hemos dibujado para que quede en la eternidad. No es una super macetita, pero nosotros lo hicimos, ¿no ve? Nosotros hicimos esta macetita, así que la copiaremos. Se va a transformar en nuestro producto. A ver, ahora sí. Entonces nuestra macetita que hemos hecho la vamos a agrupar bien y la copiamos. Copiar y en realidad es la EP15, que es la que está diciendo aquí. ¿Ok? ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Aquí. Vamos a poner pegado especial como imagen nomás, ¿ya? Listo. Nuestra macetita quedó aquí. Entonces, recuerden ustedes. Entonces, ¿qué es la EP5? La EP5 dice que contribuye a la misión de la Fundación de desarrollar normas. Eso está diciendo. Esa es la macetita. Que aporten la transparencia, rendición de cuentas en los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? El marco de conceptos debe contribuir en la mejora de la comparabilidad y calidad de la información. La información a veces se ha estado tomando como que hay que sacar estados financieros, no importa cuándo. No, 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 no. Debe tener una cualidad la información y esa cualidad debe llevarles a la calidad de la información. ¿Qué es calidad? ¿Alguien quiere decirme qué significa calidad en el común de las personas? Mucho cuidado con las palabras. En este caso nos están hablando de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? ¿Ustedes son de calidad o no son de calidad? ¿Su ropita es de calidad o no es de calidad? ¿Sus cachos de fútbol son de calidad o no son de calidad? ¿Su auto son de calidad o no calidad? ¿Su computadora es de calidad o no calidad? ¿Su bolígrafo es de calidad o no calidad? ¿Qué significa calidad? ¿Es lo mejor que hay en el mercado? Superioridad o excelencia de algo. Tiene que Lo ver con mejor que el mejor hay en en el el mercado. mercado. La señorita estaba diciendo algo, ¿qué era? Superioridad o valioso, excelencia de licenciado. algo o de alguien. A ver, voy a poner aquí voy a insertar una nueva diapositiva y voy a poner calidad. Calidad, ¿ok? Y aquí voy a escribir, me voy a reservar un espacio para esto que es, a ver, bueno, después le ponemos las anotaciones aquí. No sé qué hemos hecho. No sé por qué se ha escrito así. Lo vamos a volar. Esto de aquí lo sacaremos. No me gusta esta partecita. Y ya está. Entonces estamos hablando de calidad. Y ahora aquí abajo le vamos a poner lo que ustedes estaban diciendo.
algo, todo lo que estaban diciendo tiene una relación, es respetable, pero no, de repente no están bien conceptualizadas. Entonces, yo prefiero anotarlo para que entendamos bien. Como decían ustedes, primero voy a anotar. El joven decía, ¿qué es calidad? Lo mejor que hay en el mercado. Lo mejor del mercado. Era uno de sus conceptos. ¿Qué más? ¿Alguien más decía algo? Superioridad o excelencia de algo. Superioridad y excelencia. También dice. ¿Quién más quiere decir? La capacidad, licenciado, que tiene el objeto. Capacidad del objeto. ¿Qué más? Que es caracterizable de los demás. O sea, que se distingue. Se distingue de los demás. ¿Qué es calidad? Son las características que tiene el bien y el servicio. ¿Qué más? Proporcionar de manera eficiente. Calidad es proporcionar eficiencia. ¿Qué más? La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo, de cada persona. Tal vez. Percepción de las personas. Todavía no le apuntan, por si acaso. Todavía no le apuntan completamente. Algo tiene que ver, pero no le apuntan concretamente. Piensen en algo físico. ¿Por qué dicen que su cacho es de calidad? ¿Por qué dicen que su bolígrafo es de calidad? ¿Por qué dicen que su celular es de calidad? Mi celular es de calidad, dicen. Porque cumple ciertos parámetros. Del mercado. A ver, cumple. Que es valorada. Estándares del mercado. Cumple, decían, parámetros del mercado. Después, lo último que me decían era... A ver, ¿qué es calidad? Vamos al contrario de la calidad, ¿qué sería? Si en este momento yo tengo mi celular, ¿no? Mi celular. Y de pronto, a cada rato falla. Y le digo, mi celular no es de calidad. Cada 6 meses debo cambiar su batería, porque se destroza la batería, no sé qué le pasa, se infla la batería del celular, se vuelve gordito y tengo que cambiar batería. Qué macana, este celular me hace renegar, es marca, no sé qué, marca, he comprado ahí nomás a un precio barato, y bueno, y pues cada vez tengo que cambiarle su batería. No es pues de calidad. Es chinito nomás, dicen a veces, porque asocian a los chinitos que no es de calidad. ¿De acuerdo? Tengo un vehículo, aunque esté nuevo, un mes después el vehículo se planta y tengo que estar remolcándolo en un remolcador. Y alguien le va a preguntar, es que te has comprado pues un vehículo chinito, ¿no? Y bueno, estás ahí, ¿por qué no te has comprado un vehículo de más calidad? O de calidad. ¿Qué significa calidad? Está bien, algunos conceptos que han puesto ahí están más o menos, pero ¿a qué me he querido referir? A que el producto dure más tiempo que de los otros. Más o menos, durabilidad, pero no está. Falta concretar. Referencia a algo que esté bien realizado y que genere satisfacción, licenciado. Ahora ese está mejor, ese me gusta más.
Lo voy a poner más abajito. Eso tiene que ver con esto y aquí abajito lo voy a insertar por separado. Me va a dictar. No es el concepto cabal, pero es el mejor que hasta ahora han dado. ¿Cómo dijo? Referencia a algo que esté bien realizado Ajá. y que genera satisfacción. ¿Qué? Ah. Ese está un poquito mejor, mucho mejor. Hace referencia a algo que esté bien realizado, bien fabricado y que genera satisfacción. Eso quiere decir que ustedes no estén descontentos con su celular, su producto, su auto, su bolígrafo. Este bolígrafo, a ver, me he comprado de la librería y quiero rayar y no raya nunca, se ha secado la tinta, no sé qué le ha pasado, qué sé yo. Y el otro amigo le pregunta, pues, si ¿en cuánto has comprado el bolígrafo? El bolígrafo, sí, 50 centavos. Pues es que no es de buena calidad. Porque el que tiene buena calidad, ¿cuál es su característica? El que tiene, Satisfacer las necesidades del cliente. como producto. Cuando tiene buena calidad, ¿qué significa? O sea, en el uso. ¿No tiene fallas? Ahora sí. Entonces, Expectativa. que no tiene fallas. Obviamente porque está bien realizado, porque está bien elaborado, porque está bien producido, diligentemente hecho, con un super material, etcétera, etcétera. En todo caso, es ¿por qué? Porque ese producto o servicio no tiene fallas. Eso significa calidad, que no tiene fallas. Si tienen su camisita y de pronto se deshilacha, pucha, está fallado, no es de calidad. ¿Sí? Si es que tienen alguna ropa y se arruga fácilmente, qué sé yo, pues a ver, es que es una camisita que no es de calidad, porque tiene fallas, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen, qué sé yo, compran un par de zapatos y uno parece más chico que el otro, es porque está falladito, pues, ¿no? Si tienen una computadora que cada vez se cuelga, es porque no es de calidad, tiene fallas, etcétera, etcétera. Eso es. Ahora volvamos al concepto.